Buenas, mi nombre es Alejandra Cucut y les vengo a hablar un poco sobre lo que es la asignación número 2 de controles eléctricos. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la letra del código de un motor eléctrico. La letra de código de un motor eléctrico, especialmente de motores NEMA, es una designación alfabética que proporciona información crucial sobre las características del arrancamotor. ¿Qué nos da esa información? Con esta letra asociada a un número indica corriente de arranque y relación de kVA entre HP. Esta relación define el rango de potencia aparente por caballo de potencia, lo cual está directamente vinculado con la corriente de arranque. ¿Por qué es importante? Conocer la letra de código es fundamental para seleccionar el dispositivo de protección, dimensiones de los conductores y el diseño del sistema de control. Las altas corrientes del arranque pueden afectar el funcionamiento de otros equipos conectados al mismo sistema eléctrico. Por eso es importante tener en claro la descripción del motor que nos da. ¿Cómo se interpreta? Cada letra del código corresponde a un rango específico de kVA entre HP. Motores con letras de código más cercanos al final del alfabeto, como la Z, tienen una corriente de arranque más alta que aquellas con letras al inicio, como la A. ¿Dónde encontrar esta información? Esta información la podemos encontrar en la placa del motor, donde se ve también la potencia, el voltaje, la corriente nominal y la frecuencia. Vamos a hablar un poco sobre la clase térmica de un relé térmico. ¿Qué es la clase térmica? La clase térmica de un relé térmico es una característica fundamental que define la curva del dispositivo, es decir, la relación entre la corriente de sobrecarga y el tiempo que tarda el relé en desconectar el circuito. Tenemos la clase 10A, que es de 2 a 4 segundos, la clase 10, que es de 4 a 10 segundos, la clase 20, que es de 6 a 20 segundos, y la clase 30, que es de 9 a 30 segundos. Aquí podemos ver la curva característica en relación al tiempo de los tipos de relé de sobrecarga térmica. Variables en el cálculo de la corriente a plena carga de un motor de inducción de jaula ardilla. El cálculo preciso de la corriente a plena carga de un motor de inducción de jaula ardilla involucra una serie de variables, las características eléctricas y mecánicas de un motor. Estas variables interactúan de manera compleja y su determinación precisa a menudo requiere de pruebas experimentales o de datos proporcionados por el fabricante. Las variables principales son tensión nominal, potencia nominal, factor de potencia, eficiencia e impedancia de un circuito equivalente. Este incluye la resistencia del estator, la resistencia de fuga del estator, la resistencia del rotor referida al estator, la reactancia de fuga del rotor referida al reactor y la reactancia magnetizante. La ecuación simplificada, IN es igual a PN entre raíz de 3 por UN por el factor de potencia por la eficiencia. La raíz al cuadrada es un motor monofásico y raíz al cubo si se trata de un motor trifásico. Diferencia de un arrancador NEMA y un arrancador IEC. Los arrancadores NEMA son desarrollados en Estados Unidos
principalmente basados en la normativa NEMA. Sus características son diseños, tienden a ser más robustos y con componentes de mayor tamaño. Estándares siguen normas establecidas de NEMA, pueden variar ligeramente entre la región de Norteamérica. Aquí los podemos observar. IEC, origen de desarrollo por la Comisión Electrónica Internacional con objetivos de establecer estándares globales. Características: diseños de tendencia a ser un poco más compactos y con diseños modulados. Estándares: cumplen con la norma IEC, que son ampliamente reconocidas a nivel mundial. Estos se utilizan en aplicaciones industriales a nivel mundial. ¿Cuándo utilizar un NEMA y cuándo utilizar un IEC? El NEMA es ideal para aplicaciones estándares industriales y comerciales en Norteamérica, donde la facilidad de selección y la robustez son prioridad. El IEC es adecuado para aplicaciones que requieren mayor precisión y cumplimiento de normas internacionales. Categorías de empleo de un contactor. Las principales, las que yo quise colocar, fueron las AC1, que la carga es resistiva o ligeramente inductiva, factor de potencia mayor a 0,85, aplicaciones en iluminación, calefacción, cargas resistivas en general. Características: conexión y desconexión de cargas con condiciones normales. AC3, cargas de motores de jaula de ardilla. Aplicaciones: arranque y parada de motor con condiciones normales. Características: soporta las altas corrientes de arranque de los motores de jaula. AC4, carga motor de jaula de ardilla. Aplicaciones: arranque y parada frecuentes con altas corrientes de arranque y frenado. Características: diseñados para resistir un número elevado de maniobras en condiciones severas. AC2, cargas de motores de anillos rozantes. Aplicaciones: arranque, frenado y regulación de velocidad en motores de anillo rozante. Soporta altas corrientes de arranque y frenado de los motores de anillo rozante. DC1, carga. La carga es de corriente continua con una constante de tiempo L entre de rebaja. Las aplicaciones: en control de motores de corriente continua, electroimanes. Diseñado para manejar cargas de corriente continua con poca inductancia. Esas fueron las que yo quise colocar. También están otras que es DC11, DC12, entre otras. Aquí podemos ver el diagrama de un arrancamotor de fuerza y también vemos el diagrama de control de un arrancamotor. Por otra parte, vamos a hablar de cómo trabaja un relé supervisor de voltaje. Este funciona, monitorea continuamente el circuitos internos que miden constantemente el voltaje de la línea. Comparación de valores de referencia también hace. El voltaje medio se compara con los valores de referencia, voltaje mínimo y voltaje máximo programados en el relé. Estos valores se establecen adecuados a las especificaciones del equipo que protege. Activación o desactivación: si el voltaje medido cae por debajo del valor mínimo o supera el valor máximo, el relé activa un contacto que puede desconectar la carga, activar la alarma o realizar otras acciones, como por ejemplo evitar una señal a un sistema de control, activar un generador de emergencia, entre otras. Restauración: cuando el voltaje se restablece dentro de los límites normales, el relé puede reconectar automáticamente la carga. Por otra parte, también hablaremos un poco sobre lo que es un relé alternador.
Estos son especialmente utilizados en el área automotriz. Un relé alternador es un componente fundamental en los sistemas eléctricos de vehículos. ¿Cómo funciona? Generación de voltaje. El alternador gira gira impulsado por el motor del vehículo. Genera una corriente alterna. Rectificación. Esta corriente alterna es rectificada y se convierte en corriente continua para poder cargar la batería. Regulación de voltaje. Aquí es donde entra el juego el relé alternador. Su función es mantener el voltaje de salida del alternador dentro de un rango específico. Control de excitación, controla la excitación, después pasa por la protección. Además de regular el voltaje, el relé alternador también puede proteger el sistema eléctrico del vehículo de sobrecargas, cortocircuitos y otras condiciones anormales. Importancia del relé alternador: carga de la batería, estabilidad del sistema eléctrico y protección. Funcionamiento de un relé de nivel líquido en caso de Exelin GRN-MB en un tanque de aceite de oliva. Un relé de nivel líquido es un dispositivo electromecánico o electrónico diseñado para detectar y controlar el nivel líquido de un recipiente. Su función principal es activar o desactivar un circuito eléctrico cuando el líquido alcanza un nivel predefinido. El funcionamiento: electrodos. El relé de nivel utiliza electrodos, generalmente metálicos, que se sumergen en el líquido. Estos electrodos actúan como conductores eléctricos. Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico interno conecta los electrodos cuando el líquido alcanza un electrodo. Se cierra el circuito y el relé activa el contacto. Activación de carga. El contacto activado puede encender una bomba, abrir una válvula, activar una alarma o cualquier otra acción preprogramada. Este relé es diseñado para aplicaciones industriales y comerciales. Su funcionamiento se basa principalmente en el GRNMB, como lo pueden ver aquí. Ofrece características adicionales a las que mencioné de los relés normales. Múltiples niveles, permite configurar varios niveles. Relés de salida, cuenta con múltiples relés de salida para diferentes acciones y funcionamiento al nivel alcanzado. Histéresis, permite ajustar una banda muerta entre los niveles de activación y desactivación, evitando oscilaciones innecesarias. Protección, incorpora protección contra cortocircuitos y sobrecarga. En este caso que estamos hablando de un tanque de aceite de oliva, lo que se plantea es que maneje los niveles del aceite de oliva en ese tanque y su funcionamiento. Es una herramienta fundamental para procesos industriales que involucran líquidos. Su función se basa en la detección de la conductividad eléctrica de líquidos y la activación de circuitos eléctricos en respuesta a variaciones de nivel. Aquí lo podemos observar. Vamos a hablar un poquito sobre componentes y relés especiales en el mercado en los últimos 5 años. Tendencias destacadas en componentes electrónicos son estos. Miniaturización extrema. Los componentes SMD han evolucionado hacia tamaños aún más pequeños, permitiendo la creación de dispositivos electrónicos más compatibles y portátiles. Mayor integración. Se observa una tendencia creciente hacia la integración de múltiples componentes en un solo chip, como los SoC, lo que simplifica los diseños y reduce costos. Materiales avanzados. La utilización de nuevos materiales como nitruro de galio y carburo de silio han permitido desarrollar componentes electrónicos con mayor eficiencia y capacidad de manejo de componentes. La inteligencia artificial.
La integración de hardware ha dedicado a tareas de inteligencia artificial, como los aceleradores IA, han impulsado el desarrollo de dispositivos inteligentes con capacidades de aprendizaje automático. Conectividad con 5G. La llegada de la tecnología de 5G ha generado una demanda de componentes de alta frecuencia y bajo consumo para soportar altas velocidades en transmisiones de datos. Relés especializados, o sea, relés innovaciones recientes, relés de estado sólido, relés miniatura, relés inteligentes, relés de alta tensión y relés de alta frecuencia. La aplicación a estos componentes y relés se ha visto la evolución en la industria automotriz, electrónica de consumo, tipo smartphone, tablet, electrodomésticos inteligentes, equipos de audio y video. También en la industria médica, equipos de diagnóstico, dispositivos implantables y sistemas de monitorización, robots quirúrgicos, esa parte. En energías renovables también se ha visto la innovación en inversores, cargadores de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Industrias aeroespacial, también en sistemas de control de vuelo, comunicaciones y satélites. Muchas gracias, espero que les haya gustado.